Con grito, antorcha y fuegos artificiales, anoche se llevó a cabo la ceremonia de independencia. Les vamos a platicar las curiosidades de este evento mexicanísimo. Dice mi mamá que siempre sí. AMLO presentó ante el Senado la solicitud para consultar a los ciudadanos sobre si se enjuicia a los expresidentes. Ahora la bolita queda del lado de la Suprema Corte. Les vamos a contar la grilla y los pormenores de este tema. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de 16 de septiembre. Seguramente ustedes nos están escuchando, algunos muy temprano, algunos ya a mediodía, ¿no? Después de, pues si es que tuvieron fiesta con sana distancia, un poco crudos, ¿no? ¿Tú cómo estás, Juan Pablo de Leo? Yo bien, estoy fresco como una lechuga, como la lechuga del pozole, Poncho. Pero yo te diría que sí. Yo creo que la mayoría de nuestros escuchas y querido auditorio y audiencia nos va a escuchar por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? No creo que a las 7 de la mañana ninguno de ustedes hayan despertado. Entonces, me imagino que serán buenas tardes, casi buenas noches. Exacto. ¿No? Oye, pero el concepto de recalentado de la cena del 15 como que no existe tanto, ¿no? Pero sí hay. O sea, el otro día te vuelves a echar un pozole. Pero es lo que te iba a decir. El pozole sabe mejor al segundo día. O sea, como todo también al segundo día del recalentado, ¿no crees que sabe mejor? Sí, bueno, es que es ese tipo de guisos que mientras más lo coces, más agarra sabor porque se concentra. Sí, claro, por supuesto. Claro. Entonces sí, el recalentado del pozole me parece una muy buena tradición. Obviamente yo no sé tú, pero yo sí cenaría y almorzaría pozole. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin bronca. Pambazo también. ¿Qué tal los pambazos? Muy bien. ¿Sí estuvieron buenos o no? Deliciosos. Tus tostadas de pata. También. Que ya nuestra querida Silvia te reconoció tu conocimiento culinario. Favor que me hace. Yo solo soy un glotón. No, pero ayer sí, y lo platicamos después, pero eres un experto en las culturas indígenas mexicanas. Pues no, solo sí, he leído experto, mucho, ¿no? Sí eres pues experto. No, ¿cómo crees? Pero nada de falsa modestia, mi querido Poncho. No, pero mira, o sea, en realidad no vamos a hablar. ¿Te gusta el tema? Sí, me gusta mucho. Mis raíces, ¿no? Pero y las tuyas también. Ya te dije que las mías están en Wisconsin, ¿o dónde? No, ¿dónde fue que fue esta? Chihuahua, la batalla de Lincoln. En Gettysburg. Ajá, ahí están mis raíces. O sea, sí te ves como muy gettysburgiano, ¿no? Pero no puedo negar lo mexicano, papá. Exacto. Mira mi sudadera hoy. ¿Te gusta o no? Sí. México 70, viene muy patriota. México 70. Que esos diseños setenteros son muy lindos en la ropa. Sí. Digo, no, ustedes si se pueden meter a YouTube, pueden ver la sudadera de... Oye, le voy a pedir al buen César si nos ayuda con la grabación de nueva cuenta, porque algún imprudente llamó. Metió ahí una llamadita, entonces... Miren, súbenle a César. Como podrán ustedes entender, somos humildes pero carismáticos. No tenemos la gran cámara que nos permita tener prompter y una P2 de Sony o una de esas, ¿Una ¿no? qué? La Súbenle P2, que es como... Ajá. Que es como la clásica que traen todos los reporteros en los grandes medios de comunicación. No, pues mira, tan no somos que no tenía idea de que sean pedos y no, pues no, creo que nunca he visto una. Somos creativos, no millonarios. Sí, aunque aceptamos patrocinios, ¿no? Y que por cierto también ayer en la redacción de Político, ¿qué tal comimos? Hijo, buenísimo. Gracias por el patrocinio de Poncho de la casa de Toño, ¿no? ¿Cómo se llama? Saludos a los de la casa de Toño, nos pueden patrocinar y él nos alcanzaría, pues no sé si para una P2, pero cuando menos para, pues... Oye, que platicábamos que esa es una buena historia de unos chavos del IPADE que conocían el local ahí por, creo que es Azcapotzalco, no me acuerdo. En Azcapo, el original. Y le dijeron, a ver, tú pones la receta y pones el sazón y nosotros ponemos el business plan y la idea del negocio, y mira lo que han hecho de la casa de Toño. O la pegaron, pero muy bien. ¿Cuánto habrán vendido ayer?
Mira, no sé hacer cálculos de este tipo, pero... Millones y millones y millones y millones. Pero nuestro pedido tardó como 6 horas, Sí. ¿no? Luego está como la flor de lis para los días del 2 de febrero. De la Candelaria. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí. Como por ahí. Sí. Vamos a poner eso. Vamos a poner un negocio que cambie de especialidad. Chiles en nogada, pozole, Febrero hacemos tamales. Ándale. Septiembre hacemos chiles en nogada. romeritos y bacalao. En diciembre. Sí. ¿Qué otros platillos típicos hay ahí por enero, febrero, marzo? Pan de muerto, ¿no? Ándale, pan de Aunque muerto. ya hay como todo el año, ¿no? Bueno, Pero- rosca de reyes también tantito. Exacto. Va, ya está el negocio, mi querido Ahí Poncho. está. Y le ponemos la casa de Hot de Juan Pablo. La casa de Poncho. La casa de Poncho. No. Oye, ¿cómo viste el grito? Pues- Interesante lo que pasó con el tema de la flama y bueno, de entrada haber visto un zócalo vacío, ¿no? Que ya de por sí en un día tan celebratorio como lo puede ser el 15 de septiembre, pues, Ujú. digo, yo no sé si tú lo tengas en registro, si lo hayas leído o buscado, pero no creo que nunca antes habíamos tenido una particularidad como el zócalo vacío. Pues no, y la verdad es que justo ahora que lo estás diciendo, creo que sería muy interesante, aunque la época de la pandemia de influenza española fue que en 1918, ¿Correcto? y no estoy seguro si ahí ya se hacía grito como tal o como veníamos de la posrevolución. Sí, o sea, como Igual que y todavía Carranza estaba... no hizo grito. Ni No nada me parecido. sonaría, que No, ¿verdad? para esas épocas. Y creo que no respetaban tanto la sana distancia, ¿no? Creo que sería interesante buscarlo, no ahorita, pues porque pues, estamos grabando, pero sí, yo creo que es único, volviendo al tema que tú ponías, pues todo muy controlado, fue cerrado el primer círculo de la ciudad, como le dicen, desde días antes, la estación del Metro Zócalo estuvo cerrada creo que 4 días antes, entonces también, pues digamos, hubo mucha seguridad, hubo mucho control justo para evitar que la gente pues, se reuniera y estuviera con el presidente en la arenga y en el llamado grito de independencia, pero pues que fue muy con el particular estilo de Andrés Manuel, que es igual que cuando Peña Nieto le ponía su estilo, con sus piedras. Con su corazoncito, que ahí tenemos por aquí el corazoncito. Sí, por ahí de está Peña. en el Ahí fondo, está, si sí. se meten a YouTube. Pero, y Fox y todos, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, y digo, Andrés Manuel va más por estos héroes que no son muy reconocidos en la historia clásica mexicana, pero que son, pues, que formaron parte de la gesta de independencia. Y bueno, pues creo que también todo el tema del ejército y de esta flama, pues también ayudó a hacer una noche como mucho más llamativa para nosotros. Mira, aquí ya te tengo la historia, A ver. que la encontré en el Washington Post. Mira. El 16 de septiembre de 1812, en el edificio Chapitel del poblado de Huichapan, en lo que hoy es el estado de Hidalgo, el general Ignacio López Rayón conmemoró por primera vez el Grito de Dolores, pero la primera celebración del grito en Palacio Nacional se llevó a cabo en 1824, encabezada por Guadalupe Victoria, quien el 10 de octubre de ese año se convertiría en el primer presidente de México. Desde entonces, cada septiembre las calles del centro de la Ciudad de México se adornan con banderas y escudos nacionales en preparación para el festejo que juega un papel fundamental en la formación de la identidad de los mexicanos. La respuesta es 1824, Guadalupe Victoria en Palacio Nacional. Entonces ella tiene su ratito. Ya va a cumplir 100 años, ¿no? Ya 1800, 1900, en 4 años. En 4 años. Sumé rápido, ¿viste? Sí, sí. En 4 años se va a llevar a cabo pues justamente esa conmemoración del siglo de... Del inicio de la ceremonia, porque sabemos que el Exacto. primer grito, el de la independencia, pues lo hizo Miguel Hidalgo en 1810, pero bueno, o sea, digamos, es una ceremonia que justo hoy Sergio Sarmiento publica en la columna que tiene con nosotros en Politico.mx y le mandamos un gran saludo. Admiración a querido Sergio. Pero justo decía, bueno, el grito es un rito, es un evento en el que los presidentes no pueden evitar. O sea, no porque, digamos, no quieran, sino porque tiene todo un significado nacional, patriótico. Lo que decía, ¿no? De identidad. De identidad. Es una formación de identidad muy, muy importante. Y de ahí, digamos, Sergio también dice, bueno, pues se entiende que el presidente no haya querido cancelar el evento, el rito, más allá de que tenemos la pandemia, para reconectar con el tema que traíamos. Obviamente con toda la sana distancia, y por eso se antoja un poco extraño, porque claro, ver al presidente dar la arenga
que siempre es respondida con los vivas de las miles de personas que están ahí en el Zócalo, acarreados o no, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. Pero pues aquí es pues un viva que no tiene eco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que pues más bien cada quien, si es que le hizo caso al presidente López Obrador, pues respondió el viva desde su casa con su sana distancia y todo el rollo, pero pues no sé si tú lo hiciste. Sí, claro, por supuesto, bueno, por lo menos porque también nos tocó chambear ayer hasta tarde, mi querido Ponch, pero sí, o sea, por supuesto, siempre se ve, se celebra. Digo, es muy cliché decirlo, pero sí es encontrar las coincidencias que nos hacen mexicanos. Y claro, de por sí en una época tan polarizada como la que estamos viviendo, en la que tienes elementos, pues sí, de corrupción, de ideología, de cómo funciona o no la política, de cómo nos hemos desarrollado nosotros como una sociedad cívicamente integrada a lo que implica el ser mexicano, y poder encontrar las coincidencias dentro de esas diferencias y hablar de la creatividad mexicana, y hablar de la innovación mexicana, y hablar acerca de la resiliencia, ahora que ha estado muy de moda esa palabra mexicana. Eso me parece extraordinario, y creo que con ese excepcionalismo mexicano en el cual nos hemos desarrollado justamente como sociedad, y en el entendimiento justamente de la parte del colonialismo, y qué somos y qué no somos, y de dónde viene nuestra identidad, y qué tanto europeos y qué tanto indígenas y qué tanto americanos y qué tanto españoles o lo que tú quieras. Estas fechas y este 15-16 de septiembre, en ese grito, en ese momento, me parece que es de los pocos en los que nosotros como sociedad, como mexicanos, dentro de las diferentes clases sociales, dentro de los diferentes sectores, dentro de las diferentes regiones y demás, sí se encuentran esas coincidencias, y es satisfactorio, es un bálsamo, sobre todo, repito, para este tipo de épocas que estamos viviendo, y esa identidad mexicana que logramos encontrar en los fiesteros que somos, en lo creativo que somos, en los familiares, ¿no? Todavía esta reunión familiar que, sin ser una fecha como lo puede ser Navidad o como lo puede ser el Thanksgiving en Estados Unidos, sí te acerca y sí te encuentra, y sí te ayuda a sanar de alguna manera ciertas heridas, y encontrar justamente esa identidad de lo que es mexicano. A todos nos encanta el mariachi, a todos nos encanta la comida, la música, el folclore, la historia, las particularidades, y la verdad es maravilloso poderlo ver, ¿no? Sí, yo te diría sobre todo la comida para mí. Pero, o sea, el país está bien, ¿no? Pero la comida es lo más maravilloso. Vámonos del mundo, a lo ¿verdad? importante, a lo que realmente sí, importa, sí, no nos andemos por las ramas. Pues no, prioridades sobre todas las cosas, yo soy pragmático, ¿no? Entonces, no, pero digo, ya fuera de broma, tienes toda la razón, o sea, y mira, o sea, que también hay todo un tema, y a lo mejor este es un asunto muy personal, pero a mí los asuntos nacionalistas siempre me causan roña, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Entiendo el tema patriota, y que uno debe estar orgulloso de sus raíces, y vaya que yo lo estoy, y saber tu origen y conocer la historia del país de donde eres, pero de repente estas cosas nacionalistas, llevarlas a un extremo, más allá de lo que pasó en la historia del siglo XX en Alemania o en Europa sobre todo, pero siempre tienen un cierto riesgo que en otras sociedades, y no porque ellas estén mejor, sino porque tienen una historia distinta, pues terminan siendo como muy criticadas y no tan bien vistas, ¿no? Aquí creo que no ha pasado algo tan Mira, grande. estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que esta parte de los populismos que estamos viendo actualmente en el mundo, y de lo que hemos platicado ampliamente en este espacio, se prestan justamente para ese nacionalismo que en muchos sentidos y en muchos análisis se regresan a esos nacionalismos fascistas de los 1930s, de los 1940s, franquistas, Mussolini, nazis, y demás comparaciones que podemos hacer entre una época y otra. Ese es un nacionalismo y un patriotismo completamente mal entendido. Hoy por hoy, completamente de acuerdo contigo, yo estaría más por una visión de un mundo sin fronteras, por una visión de un mundo incluso sin banderas, sin países, en el que el tema de la comunidad internacional y la unión regional puede estar... Que me distrajiste mucho con la imagen que estoy viendo en tu computadora. ¡No! Bueno,
A ver, se la pasamos a Diego y a Betsabe para que la pongan ahí, a ver si se puede. No Pero... manchen. O sea, pero no crean, aunque tengo todo en mi contra, que yo estoy viendo imágenes de Fernández Qué Noroña. interrupción tan terrible. Es que mira, se actualiza solo, ¿viste? Ah, ¿Viste? No qué me dejarás horror. mentir, pero mira, la pongo otra vez. Para la gente que nos está escuchando y no entiende nada y no le cambien, no le quiten. Le llegó un mensaje con una foto de Noroña terrible. O sea, pero es como un zoom de sus dientes, que ahora veo que tiene como colmillitos. ¿Sí notas? O sea, que tiene como 2 colmillitos. Igual este es vampiro, tú. Como el conde Pátula. ¿No? Y unos dientes no tan Qué blancos. horrible, qué horrible, ¿no? Ya lo quité, ya. Me sacudo. Perdón. Y entonces acabar con sí. esos nacionalismos, pensar más en un tema globalizado, pensar en una comunidad mundial, en una comunidad internacional y que únicamente, como decía, el tema de país en estos momentos te ayude incluso para encontrar las similitudes y recortar las diferencias y a partir de ahí, pero estoy completamente de acuerdo contigo que los nacionalismos y el patriotismo cada vez menos tiene que ser un tema en esta cultura. Es que la estoy guardando para el video, porque si no lo voy a encontrar y va a ser un rollo. Alfonso Basilio, estate ya. Perdón, ya. Pórtate bien, Chihuahua. Perdón. No, pero tienes toda la razón. O sea, solo creo, y yo lo decía, es no olvidar nuestras raíces, por supuesto, ¿no? O sea, entender de dónde venimos y por qué somos... Honrar la historia. Como somos. Honrar ¿no? la historia. Pero no llevarlo así. Y me gustó mucho ese tema, o sea, el asunto de conectar con mucha de la visión y la ideología que en este momento, no necesariamente de Andrés Manuel, pero un poco sí, de la visión de la 4T, de... Mucho más populista, mucho más nacionalista, de America First, de México para los mexicanos, o sea, este tipo como de mensajes en los que, sí, pues digo, es incluso un etnonacionalismo. Sí. O sea, porque se apega solamente a que si tú naciste y eres originario, indígena, local, de aquí, entonces eres mexicano. Todos los demás, los que vinieron, conquistaron, estuvieron, no. Y ese etnonacionalismo es algo que estamos viendo mucho en el mundo, no solo en México, fíjate. Y es olvidar por completo que México, aunque suene a lugar común, pero es real, pues está formado de distintas culturas, incluyendo las originarias. Heterogéneo. Pues sí, ¿no? Oye, Poncho, te Sí, voy a hacer ya una pregunta. Diga. Porque nos quedan 3 minutos Sí, ya y sé. haces. ¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes y durante y después de sus respectivas gestiones? Pues sí, pero ¿para qué me preguntas eso si está en la ley? Te lo pregunto porque fue la pregunta, valga la redundancia, que hizo ayer el presidente López Obrador en su mañanera y que envió ya de manera formal a la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, que va a ver la discusión que a su vez se va a enviar a la Suprema Corte de Justicia para revisar si sí se juzga o no a los expresidentes. Esa va a ser la pregunta. Sí se consulta. Sí se consulta. Porque ahí está el tema. Pues mira, la pregunta creo que está muy kosher, ¿no? O sea, está muy light, está muy bien presentada, y lo digo entre comillas en el sentido de que pues no podían poner, está de acuerdo en juzgar a los corruptos y malagradecidos de 2 puntos, ¿no? Y entonces... Pues que casi está. Pues sí, pero más bien aquí ¿está usted de acuerdo que se cumplan las leyes en México? ¿No? O sea, básicamente esa es la pregunta. Porque en realidad ese es el tema, y lo hemos dicho ya en más de un podcast de Es Cuánto. O sea, este asunto de la consulta no es más que un show político, que el propio presidente casi lo dice, y lo ha dicho en más de una ocasión. Esto es un tema político, ¿no? Algo que le correspondería a la Fiscalía no tendría por qué ser consultado a las personas si están o no están de acuerdo. Y en ese sentido respondió, por supuesto, Felipe Calderón, que es el tuitero número 1 en estos momentos, y decía... Petición de López Obrador de consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales, presunción de inocencia, debido proceso, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad. Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. Más o menos eso fue lo que le dijo. Pues mira, tú bien sabes que yo no soy calderonista. Está confundiendo la República con un circo romano, dice Felipe Calderón. Pues es que sí, los está mandando ahí así de, miren a estos desgraciados, ¿no? Presunción de inocencia, no hay ninguna prueba, Pues no hay ninguna acusación directa. Y por eso te digo,
O sea, la pregunta pudo venir más dura, pero... Es maestría de López Obrador a nivel de comunicación y mensaje, como vimos el día también el tema del avión, del sorteo, Pues de los es show, expresidentes, de Lozoya, y digo, a nivel simbólico y a nivel de comunicación para sus bases, es magistral. Violatorio por completo y ilegal más bien, por completo también. Y va a ser un tema para los ministros de la Suprema Corte, porque si dicen que no, medio país se les va a ir encima. Es correcto. Si dicen que sí, van a tener un serio cuestionamiento respecto a sus bases legales y ellos no pueden tener eso. Como dicen los gringos, between a rock and a hard place. Entre una roca y un lugar muy, muy duro. O como diríamos aquí, entre la espada y la pared. Hagan de cuenta. Pues ya la recibió el Senado, ya se fue a la Suprema Corte de Justicia y ya estamos platicando de este tema en múltiples ocasiones más adelante seguramente. Bueno, yo me voy a comer otro recalentado de pambazo. Estoy de acuerdo. Uf, de papita, pura papita, sin longaniza. Exacto, para ti, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto agradecemos a ustedes que nos escucharon. Súmense, por supuesto, a este podcast a través de los distintos canales, también a YouTube, que ahí tenemos muy buenas discusiones con la gente que ahí está comentando. Y agradecemos, por supuesto, también a todo el equipo de Politico.mx que hace posible este podcast. Que no se sacó la rifa del avión, por cierto, y van a seguir chambeando aquí. Porque lo hubieran hecho aunque ya fueran millonarias. Yo lo sé porque aman su trabajo. A Nayeli Lozano, director editorial, a César García, productor de este podcast, y a ti, Juan Pablo de Leo. México, México, te llevo en el corazón. El nacionalista. Mi mariachi favorito, Luismi, el sol. Gracias, Poncho. Gracias, hasta luego, es cuanto. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015.